Bien, buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen la tarde de hoy. Afortunadamente la lluvia nos permitió llevar a cabo este evento. Hemos tenido por ahí días fuertes con esta lluvia, pero hoy nos dio chance de llevar a cabo esta presentación del libro, a la cual pues nuestro presidente municipal, Roberto Cabrera, nos hace la más cálida bienvenida, al igual que nuestro coordinador técnico, el maestro Israel Aguirre Barrón, que les mandan un cálido saludo. Y pues nos complace mucho presentar hoy a dos escritoras que han tenido mucha presencia últimamente, han tenido mucho trabajo, vienen incluso apenas de una feria de libro significativa, entonces no han parado, no han descansado, y pues hoy tuvieron la cortesía y el favor de venir aquí a San Juan del Río pues a seguir proyectando esta obra que nos van a presentar el día de hoy. Está a disposición, creo que por aquí tenemos varios ejemplares para que quien tenga el interés, la intención de adquirir esta obra con toda confianza, pues aquí están las autoras y se acerquen con ellas para adquirir esta magnífica obra que estaremos presentando el día de hoy. En la voz, Isaac Velázquez, jefe de Educación Cívica, y también me acompaña de aquí, parte de la jefatura, el poeta, escritor, investigador y recientemente nombrado cronista de barrio, Felipe Caillo, que me acompaña pues también esta noche y estará aquí aportando algo como comentador de esta obra. Entonces pues un gusto presentarlos. Voy a hablarles un poquito de la semblanza de las autoras, así es que ya ahorita Felipe también va a presentar una persona, yo presento otra y le damos arranque a este evento. Muchas gracias. Vamos a presentar primero a Alejandra Camposeco, quien es profesora, escritora, correctora de estilo y artista plástica. Es egresada de la Escuela de Escritores SOGEM. Durante varios años se dedicó al trabajo periodístico en la Ciudad de México y es autora de los libros El Vilé y otras ensoñaciones de Editorial Tierra Adentro, con la Conaculta, también Olla de Serpientes, Editorial Presagios, Mientras Esperas, de Gobierno del Estado de Querétaro, Letras Sonámbulas, de la Editorial Tinta Nueva, Reconstrucción de los Pecados, del Gobierno del Estado de Querétaro, y Del Alcoholismo y sus Emociones, Editoriales B. También tiene los títulos de Antonia y las Mariposas Vampiro, por la Editorial Par 3, El Pájaro de Fuego y otros cuentos alucinantes, del Fondo Editorial del Estado de Querétaro, y coautora del libro La Boda Trágica, Editorial Panagrama. Más adelantito pues ya nos estará platicando la experiencia de todas estas obras, porque es un muy nutrido currículum el que nos está presentando. También ha participado en numerosas antologías de escritores y de editoriales como Alfaguara, el Gobierno del Estado de Querétaro, Viento al Hombro, La Otra Banda, Par 3, Editores y Conaculta, y ha sido galardonada con diversos premios en los géneros de cuento, poesía y crónica periodística a nivel nacional e internacional. Actualmente divide su tiempo entre la docencia, la escritura y la pintura. En 2025 publicó la novela De Berlín a Tlatelolco, volumen 1, en conjunto con Sabine Schulze, que es este libro que nos van a presentar el día de hoy. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y bueno, también está con nosotros Sabine Schulze. Nació en 1977 en la entonces República Democrática Alemana. Allí vivió su niñez y presenció la caída del muro de Berlín en 1989. Es licenciada en Traducción Técnica por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburgo, Alemania. Llegó a México en 1988 para realizar prácticas profesionales en el Senam, en Querétaro. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos en una empresa automotriz. Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica de Recursos Humanos del Tecnológico de Monterrey. Y su primer libro es Detrás del Muro, en el 2021. Ahí plasma las vivencias de su niñez. En 2022, Me Fui a la Chingada, es una colección de anécdotas interculturales. Ha participado con más de 70 cuentos en 20 antologías. Es coautora de la novela de misterio La Boda Trágica en 2024. Y en 2024 publicó su primera novela, Querido Soldado Desconocido. En 2025 publicó su segunda novela, De Berlín a Tlatelolco, volumen 1, en conjunto con Alejandra Camposeco. Ha presentado sus títulos en la FIL Guadalajara 2022 a 2024, la FIL Cuba 2025, la Spanish Book and Sign Fair en Londres, Inglaterra 2024. Es colaboradora de AMPE, Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras.
Escribe artículos de interés cultural para el Noticias de Querétaro y el AD Querétaro, revista digital del AM Querétaro. Un aplauso, por favor. Bien, pues como lo comentaba, también aquí va a estar haciendo las veces de comentador, pues Felipe Cabello, que es de las personas que ha hecho mucho trabajo aquí en la cuestión literaria en San Juan del Río, tanto de investigación como de la parte creativa de cuentos, de narrativa. Entonces, pues ahorita nos va a estar compartiendo su perspectiva con la lectura que ya le dio previamente a este libro. Yo los dejo aquí. También hacemos un saludo a las personas que nos acompañan en las redes sociales, porque tenemos transmisión en vivo. Entonces por ahí tenemos ese público captado que nos van a estar siguiendo el día de hoy. Y pues al final, aparte de la adquisición de la obra, como ya quedamos, pues con toda confianza, si tienen alguna participación, algún comentario, pues sean con toda la confianza y libres de levantar la mano y participar con las autoras. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente, amigos y amigas. Hoy no estamos en una presentación cualquiera, estamos en un encuentro con la memoria, con la historia y con la imaginación. Este libro que hoy presentamos no solo es literatura, es un puente entre México y Europa, para ser más preciso, entre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, entre las fincas cafetaleras de Chiapas y los centros de detención en Veracruz, entre el amor y el horror. Y quien nos regala este viaje, pues son estas dos autoras que acabamos de presentar, que para nosotros es un honor tenerlas aquí en el Portal del Diezmo, que tienen un talento y una sensibilidad. Han sabido poner un papel, una historia que huele a café, a nostalgia, a mar, a exilio y también a esperanza. Esta noche pues celebramos a ellas y a su obra que tenemos justamente aquí, y pues con este libro logran justamente que los fantasmas del nazismo, el exilio y la posguerra dialoguen con nuestras propias preguntas como sociedad mexicana. Nos recuerda que la historia no es cosa muerta, sino una herida viva que se puede transformar en literatura. Y bueno, paso el micrófono a las autoras, ahorita vuelvo a comentar, pero me gustaría que nos platicaran un poquito de cómo fue la creación de este libro. Bueno, la idea de escribir esta novela salimos un día de una presentación hace 2 años más o menos, ¿no? De una presentación del libro de una compañera de la editorial, y pues en el camino a casa me dijo, oye, si escribimos algo juntos, así, algo histórico, porque yo estaba escribiendo mi otro libro del soldado, y me dice, se me antoja ¿no? Algo histórico, lo vamos a escribir juntos, y como que más o menos ya tenía hasta una idea como de como posguerra hasta los 80s más o menos, y sonaba muy bien, y le dije, nada más déjame en eso, terminar el otro libro. Y hace 1 año más o menos que me volví a meter a su taller, pues me pregunta el editor, ¿y ahorita qué vas a hacer? La segunda parte del soldado. Le dije, no. Y le digo a de ahí mismo en el taller, ¿y si retomamos la idea que me dijiste en el coche, no? Y pues después nos dimos cuenta que entre el 45 y el 80 pasan demasiadas cosas que no van a caber en un libro, y dijimos, lo vamos a dejar hasta Tlatelolco, ¿no? Pero el otro día ya dijo, pues igual nos seguimos después, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Pues sí, es una experiencia. Yo la verdad siempre tengo mucha curiosidad de todo. Y empezamos a escribir el libro, y hicimos páginas y páginas y páginas, y le dije, ¿sabes qué, Vinek? Si nos seguimos hasta Tlatelolco, se nos va a hacer un libro gigante que va a salir carísimo y la gente no lo va a querer comprar. Entonces vamos a cortarle aquí. Y terminamos este primer volumen en 1957. No sé si sepan que hubo un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, se cayó el Ángel de la Independencia, y justamente ahí terminamos esta parte. Estamos actualmente trabajando en la segunda parte, que va toda la época del milagro mexicano, la revolución cubana y todo eso, y un tercer tomo que va a incluir pues todo lo que es Tlatelolco. O sea, es un tomo completo dedicado a Tlatelolco. Pero bueno, me encantaría que le platicaran un poco al público también qué es lo que pasó en la posguerra, porque tal vez muchos lo hayan visto en sus clases de historia, o tal vez ya lo hayan olvidado, ¿verdad?
pues a lo mejor un poco específico de lo que pasa en el libro, porque pues creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos a un pues, oficial nazi que está a cargo de un campo de concentración, y los últimos días de la guerra pues ya venían los rusos por ellos básicamente, y muchos se escaparon, ¿no? Seguramente lo han escuchado, muchos hasta escaparon a través de Italia con el Vaticano, y la Cruz Roja hasta les ayudó. Cayeron muchos en América del Sur, pero no queríamos pues, seguir esa misma historia, lo queríamos traer a México, y hubo más de uno que cayó aquí también, pero creo que iban más por los que estaban en Argentina, etcétera. No es más conocido, pero dijimos vamos a hacerlo un poco menos típico, digamos. Entonces, pues Otto, que ya me dijiste que odias, y está bien, así debe de ser, pues llega a Rotterdam, busca un barco para escaparse, pero pues está todo vigilado, etcétera. Entonces, pues al principio del libro mata a alguien y se escapa con sus papeles y con su boleto, ¿no? Exacto. Y también otra cosa que pasó, pues mucho la persecución de los comunistas, ¿no? En la posguerra. Eso es un tema ahí de un personaje que escribió más Ale, que es Pil, si gustas entrar en eso. Ya se fue bien lejos, Sabine, ¿no? Ella anda corriendo. Cuando, no sé si sepan, durante la guerra, durante el gobierno de Cárdenas, primero estaba apoyando a los países del eje, o sea, los países del eje eran Alemania, Japón e Italia. Y pues los Estados Unidos le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué? Y dijo, no, ya les voy a dar el petróleo a ustedes. Y entonces lo que hizo Cárdenas fue tomar a todos los ciudadanos, porque ya eran ciudadanos, no eran mexicanos, pero vivían en México, que pertenecían a los países del eje, y encerrarlos en un campo de detención, porque no era un campo de concentración, era un centro de detención en Perote, en Veracruz, en la fortaleza de Perote. Allí los metió a todos, les incautaron todo lo que tenían. Si tenías una papelería te la quitaban, si tenías una finca, todo lo que tenían se los quitaron, se los quitó el gobierno, y los encerraron en Perote, y ahí estuvieron 4 años, 3, ¿no? Durante la guerra, encerrados, sin acceso a sus bienes. Y no sé si sepan también, pero gran parte de las fincas cafetaleras que había en Chiapas pertenecían a familias alemanas de mucho tiempo. Entonces, una de estas familias que estaba encerrada en Perote se topa con Otto, que es este nazi que viene llegando, escapando de la guerra, y allí es donde empieza prácticamente la novela, en Perote, y a partir de allí pues se desatan una enorme cantidad de hechos tremendos, ¿no? Que suceden a través de la novela. La novela se llama Las vidas que no pedimos, porque los pobres personajes, ni aunque se muevan, les llueve por todos lados, ¿no? Bueno, voy a regresar un poco, les voy a comentar parte de este libro, no todo, para que lo compren. La novela comienza en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Nos lleva desde los bares de Rotterdam hasta los barcos que cruzaban el Atlántico rumbo a Veracruz, desde la fortaleza de San Carlos en Perote hasta las calles de Ciudad de México en los años 50. Los personajes principales son complejos y contrastantes. Otto, un ex oficial de la SS, frío y violento, que es el que comentábamos hace un momento, que de verdad cuando empiezan a leer el libro lo van a odiar desde el principio hasta el final. También está Jürgen, joven heredero de una finca cafetalera chapaneca que termina atrapado por la guerra. De él sí no hablaré más. Pero, y de Ana, la joven mexicana que encarna la esperanza y la ternura. De verdad, te transmite todo. La joven Ana, de verdad, híjole, te deja con un nudo en la garganta por este Otto, precisamente, ¿no? El libro no solo reconstruye la historia de los exiliados alemanes en México, sino que también revive aromas, sabores, canciones, calles y paisajes. El olor del café recién tostado, el bullicio de la UNAM en sus primeros años,
la angustia del temblor de 1957, la moda y la vida cotidiana de una ciudad que empezaba a transformarse. Aquí hay que recordar mucho que, como mencionaron hace un momento, Cárdenas apoyaba al principio o llevaba un tipo de relación neutral con los países del eje, claro, pero cuando entran a la guerra y los estadounidenses dejan de presionar esa parte a México porque querían seguir tener su influencia en nuestro país, empieza la Segunda Guerra Mundial y las cosas empiezan a cambiar. Y aquí hay algo bien curioso. Miguel Alemán, que fue presidente de México, se dice que tenía un amante que era alemana, si no me equivoco, y que pues era quien le sacaba información. Esto antes de ser presidente, creo que era gobernador de Veracruz, si no me equivoco. Entonces pues, por aquí van empezando a fluir las cosas. Y que también hay un personaje que no mencioné hace un momento, pero si no me equivoco se llama Carl, ¿no? Que va en el barco, que también hay que fijarse mucho en la figura y en este personaje desde el inicio. Pero bueno, lo fascinante es que detrás de la ficción hay un trabajo de investigación histórico enorme. Ya cuando lo lean lo van a comprobar. La existencia real de Perote como centro de detención para alemanes e italianos en México, la expropiación de fincas cafetaleras durante el gobierno de Ávila Camacho y los vínculos que son poco explorados entre la diáspora en México, alemana en México y los ecos de la guerra. Pero no sé, ¿me podrían comentar un poquito más cómo fue este trabajo de investigación? Fue bien curioso porque lo de Perote creo que lo vimos en ese video, ¿no? En un TikTok. Un muchacho hablaba de Perote y buscamos material de esto y casi no hay, o sea, se mencionan algunas pocas novelas y después le dio con una tesis, ¿no? Un trabajo. Me pasé años buscando una tesis de un muchacho que estudió historia en la UNAM, hace un buen, hizo su tesis sobre Perote y los nazis, así se llama la tesis, Perote y los nazis, y la logré conseguir buceando por el internet, y de ahí jalamos la información porque pues está muy documentada. Sí, pero no hay mucho, de hecho preguntas a la gente si saben de Perote y mucha gente no lo ubica. Y pues ahí dijimos, eso lo tenemos que meter, pues, o sea, es como oro molido para nuestra novela, ¿no? Entonces metimos esto. También siempre intentamos agarrar unos hechos no tan conocidos, ¿no? Como metimos, bueno, el derecho al voto, ¿no? Las mujeres que pudieron empezar a votar, incluso como que México contribuyó al desarrollo de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que creo que le preguntamos a veces a las personas y tampoco. Y hasta lo del sándwich, ¿no? El famoso sándwich, que, o sea, ese tipo de cosas nos encantaba cuando encontrábamos esos detallitos, ¿no? Para dejarlo como telón de fondo. Digo, no nos metemos así una disertación de una hora sobre esto, pero está el telón de fondo siempre ahí y se ve que sí investigamos, ¿no? Pero no queríamos que fuera un libro de historia, vaya, sino que simplemente está ahí, que las figuras lo viven, ¿no? Pero sí muchas veces veíamos un video, leíamos un documento y no sé qué, de repente escribes 3 líneas y después te investiga todo, ¿no? Porque querías tener el hecho correcto. ¿Qué fue lo difícil de investigar y de escribir? Pues más que nada creo que lo difícil es capturar la vida. O sea, qué bebidas había, qué ropa se ponían, qué cigarros fumaban, qué ron había, ¿no? Y pues yo dije, ay, pues mis papás, pero ya se murieron, ¿no? Mis abuelos, pues ya se murieron. Y hay muy poca gente que haya vivido en los 40s, en los 50s, en México, que todavía esté aquí, que nos pueda hacer como todo un recuento. Y entonces pasamos mucho tiempo viendo videos, no hay broma, hay unos videos que dicen la Ciudad de México en 1950 y son videos de coches y calles y nos sentamos a verlos y ay, mira un anuncio de Orange Crush, eso bebían y así. Entonces fue como recapturar toda esta idea de cómo era el mundo, ¿no? De cómo eran los coches, qué marcas de coches había. Esa creo que es la parte más difícil, porque lo histórico ya está. Y ni Sabine ni yo somos historiadoras, la verdad. O sea, lo que queríamos era crear unos personajes muy interesantes, que les pasaran muchas cosas, pero que toda la investigación pues sea verídica, que gran parte de lo que pasa en la novela realmente sea un registro real de lo que sucedió.
y eso fue lo trabajoso. Creo que a veces leíamos un montón, así una semana completa y escribíamos 2 renglones, ¿verdad? Pero pues sí requiere como mucha investigación. La parte cotidiana creo que es la más difícil. También me acuerdo cuando queríamos casar a Otto y a Ana, ¿no? Que íbamos a usar otra iglesia, pero todavía no estaba en ese momento en funciones, y como que tienes que checar mucho porque a lo mejor ahorita está ahí, pero en ese tiempo todavía no, entonces ¿cuál podemos usar? O como dice a veces, sabor de la calle, ¿no? De cómo era caminar por esta calle, a qué olía, y eso no es. Sí, es. Ustedes han ido a la Ciudad de México a ver a San Rafael. ¿Conocen la colonia San Rafael? Pues justamente aquí nos narran cómo... ¿Vale? Bueno, ¿cómo nació la idea de unir a personajes alemanes con escenarios mexicanos? Pues creo que esa es el combo. ¿No? Somos un buen combo. Ella tiene como todo el conocimiento de la parte alemana y yo tengo como este conocimiento de los olores, los sabores. Además, pues ya tengo mis años y recuerdo a mis abuelas, y entonces pues mucho que viene de la tradición mexicana, mucho de lo que viene de cómo se genera el núcleo familiar, ¿no? Más hace muchos años, que no es el mismo de ahorita. Y pues yo escribí como esta parte de capturar cómo se hace un tamal, ¿no? Ya que huelen las calles en la Ciudad de México, y el organillero, y las fritangas, y los puestos. Y Sabine trae como toda esta parte más alemana, ¿no? Inclusive hay una escena donde pusiste recetas de pasteles alemanes. Sí, aunque tampoco sé cocinar y no me crean esa receta, pero bueno, ahí buscas la receta del pastel de manzana de la abuela, ¿no? La voy a tener que hacer para que me crean. Sí, pues digo que no, ni siquiera fue como cuestión de, no, fue como muy natural. Yo ya andaba en esa época por mi otra novela, como justo en los 40 en Alemania, y había leído también un libro que se llama como en inglés se llama The Red Lines, como las líneas de las ratas, como abandonaban Alemania a través de Italia y así, ¿no? Y te pregunto, o sea, dices, ¿cómo? O sea, muchos se salieron con la suya, ¿no? Y Otto va a hacer lo mismo, por lo menos un ratito, vamos a ver cómo le van a hacer una parte, ¿no? Pero esa injusticia, ¿no? Que tanta gente los cubrió para que pudieran escaparse y que seguían viviendo una vida normal mientras sus víctimas, como los judíos que tenemos ahí, ¿no? Siguen con ese trauma y quieren que se haga justicia, ¿no? Toda esta parte. Y además, no sé si alguien ha visto video de los juicios de Nuremberg, cuando los capturan y los interrogan, nunca se arrepienten. O sea, todo el tiempo dicen, si pudiera lo volvería a hacer. O sea, no hay un ápice de arrepentimiento en las cabezas de las SS, del grupo de Hitler. Realmente dicen, no, pues lo que hicimos estuvo padre. Y todo así. Entonces, pues nuestro personaje no va a llegar aquí y va a decir, ay, sí, la regué, no. O sea, tiene que seguir siendo un malandrín, como le digo. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de estos personajes principales para que el público también lo pueda entender? Claro, bueno, al principio, después ya como que todos escribimos, o sea, las dos escribimos un poco de todo, pero al principio yo me fui con Otto y Ale con Ana, y creo que se ve también como lo crudo, lo duro y todo, y luego Ana muy romántico el lenguaje, ¿no? O sea, se ve como creo que en la cosa está como son los personajes, ¿no? Entonces Otto es pues sí, sin arrepentimiento, nada más se quiere escapar, ¿no? Y como decimos aquí, las vidas que no pedimos, Otto quería seguir al mando, quería el poder, ¿no? Él quería estar en control de todo, y llega aquí a México, donde se tiene que esconder para que no lo encuentren, ¿no? Tiene que estar como medio bajo el radar, ¿no? Y pues sigue siendo como pareja igual, ¿no? Sigue siendo, o sea, es un esposo frío con Ana, ¿no? Y la trata bastante mal. Luego con el hijo igual, como que le intenta imprimir su ideología, ¿no? Imagínense, pobre niño, la mamá bien linda y el papá así un malandro, ¿no?
y sí se nota en su comportamiento que no está ni arrepentido. Digo, se ve al final un poquito una escena de dónde viene, pero en general sigue esa línea toda la novela, ¿no? Entonces la maldad en persona. Y tenemos otro personaje del que no hemos hablado que se llama Bill, y Bill viene escapándose de la persecución macartista en Hollywood, que no sé si sepan, pero el senador McCarthy decidió que Hollywood era un semillero de ideas comunistas en Estados Unidos, y sobre todo se fue contra los guionistas, aparte de muchos actores. De hecho, no sé si sepan, pero uno de los que estuvo apuntando el dedo fue Ronald Reagan, que después fue presidente. Chaplin estuvo metido también en este rollo, ¿no? Pero muchos de los guionistas que se escaparon, de hecho hay una película buenísima que se llama Dalton Trumbo, y Trumbo estuvo aquí en México, y entonces se vinieron a México y pusieron residencia en Cuernavaca. Entonces gran parte de todos estos personajes que se escaparon de la persecución en Hollywood terminaron en Cuernavaca, y Bill es uno de ellos, es un guionista que se escapa de la persecución y termina en Cuernavaca también aquí. Y entonces hay como todo un mundo de Cuernavaca y de esta época. Creo que lo que queremos hacer Sabine y yo es no de repente decir, mira, nuestra novela de Tlatelolco, no, queremos justificar desde dónde viene, desde dónde permean todas estas ideas comunistas en México, cómo entran a las universidades, cómo entran al país, ¿no? Cómo se van gestando con partidos como el PPS o el PCM, el Partido Popular Socialista, el Partido Comunista Mexicano, y cómo van creciendo y germinando en los jóvenes para detonar en una masacre como lo que fue Tlatelolco, ¿no? Entonces, estamos trabajando como desde el principio de dónde viene todo. Y falta Ana, que Ana, la verdad, pues ella no pidió eso, es una chica muy inocente, está esperando el amor de su vida, que les hago el spoiler, se muere en la primera página, y pues no va a llegar, ¿no? Porque ya Otto lo mata en las primeras 2 páginas, y pues todas estas ideas románticas que se gestan alrededor de va a llegar el amor de mi vida, termina casada con un nazi, lo cual pues no está padre, ¿no? Y hay como toda una transformación tremenda de esta mujer que apenas está empezando. La segunda parte se va a transformar muchísimo más, ¿no? Porque va a encontrar el amor. Pues es que Ana justamente estaba empezando a crecer cuando Otto se propasó, ¿no? Y hizo algo muy, muy feo. Pero luego como que se abre su mente, ¿no? Al paso de las páginas, y ahí muy relacionado con la UNAM. No sé si nos puedan platicar esta parte. Pues en la época donde está la novela, pues apenas están abriendo algunas carreras en la UNAM, ¿no? Hablamos también un poquito de la biblioteca, ¿no? Bueno, pues como que toda esa vida universitaria, y que Ana se cuela en la clase, ¿no? Porque no, hasta se escapa de la casa, ¿no? Para poder estudiar, porque Otto no le da permiso ni dinero tiene para pagar. Entonces ella se escapa y se mete a las clases, ahí es donde conoce a Bill, y ahí es donde se gesta también todo ese movimiento, ¿no? Que después termina en Tlatelolco. Entonces, sí, ya lo leíste. No es cierto. Sí, claro. Ha sido una cosa muy curiosa, pero todas las personas que han leído nuestra novela ya quieren saber todo lo que va a pasar, y a veces ni saben ni yo sabemos. Todavía nos ponen ideas, ¿eh? Sí, sí tienen algo. ¿Cuál creen que es el valor de recordar esta historia el día de hoy? Precisamente creo que ayer o anteayer hablé con alguien de lo que ahorita está pasando en Alemania, con la AfD, con ese partido ultraderecha que está ganando muchos votos, y incluso que puedes ver que ponen como 8 banderas a la izquierda, 8 a la derecha, o sea, está da miedo. O sea, puedes poner un video de Hitler al lado, y hasta la retórica, o sea, cómo hablan, cómo empiezan suavecito, luego repiten 3 veces ciertas palabras, o sea, puedes poner un video de Hitler al lado y están copiando todo, ¿no? Y van ganando terreno, porque en Alemania ahorita hay muchos refugiados. Acabo de ir y ya no parece Alemania, está Berlín, Hamburgo está con millones de todos con sus
como hasta burkas, pues ven un montón. Hay muchísimos extranjeros y la gente está empezando a sentirse cómoda, ¿no? Y ahí siempre en esos momentos es donde ese tipo de partidos, ¿no? Tienen ahí tierra fértil, ¿no? Entonces ahí ahorita está fuerte el tema, y si hemos aprendido algo de la historia es que nunca aprendimos de la historia, ¿no? Y eso puede volver a pasar, y creo que es súper importante hablar de ese tema, ¿no? Y porque si lo dejamos, yo por ejemplo, yo cuando estaba chiquita todavía tuve oportunidad de hablar con sobrevivientes en los campos de concentración, que son museos, y si hablas con una persona así te cambia la vida, es algo increíble. Todavía se me pone la piel chiquita, y ya la mayoría ya no viven, o sea, los jóvenes de hoy ya no tienen esa relación, ya no saben lo que le pasa a una persona así, ¿no? Y creo que es súper importante nunca callarse sobre este tema, porque en un 2x3 puede volver a pasar. Si me preguntas a mí, si veo lo que pasa en mi país. Y también de dónde venimos, ¿no? Las mujeres en México, y de todos los movimientos que ahora con los que nos topamos, ahora que escribimos no tanto, y salimos, hay muchos movimientos feministas que están luchando por los derechos, y nosotros tenemos un personaje aquí que es Concepción, que es la mamá de Ana, Conchita, que es como una representación de lo que eran mis abuelas, de la mujer mexicana, de toda esta parte donde todo lo que no tenías permitido, ¿no? Y Ana es un personaje que dentro de que ha estado constreñida y oprimida y todo, quiere aprender y quiere crecer y quiere ser mujer, ¿no? Y entonces, pues en la segunda parte, que se llama Las vidas que construimos, le vamos a dar chance de construir algo, ¿no? Porque la verdad es que muchas mujeres, pues a veces la pasamos mal. Yo todavía cuando era niña me hacían levantarme a bolearle los zapatos a mis hermanos, ¿no? Porque ellos eran hombres y yo era mujer. Entonces, pues sí, todavía tenemos mucho de esta mentalidad, y que en los 50 todavía era mucho, mucho más fuerte. Pues de hecho, creo que, no me acuerdo si es Soto, que menciona que ya con la mentalidad mexicana, dice, pues las mujeres en la cocina, ¿no? Y hay como un rifle o agua ahí en la esquina, ¿no? Y cargadas. Entonces es algo muy fuerte, ¿no? Que aparte hace también menciona algo en el libro que dice, qué bueno que aquí podemos hacer lo que sea gracias a esta cosa que no nada más sucede en México, sino en el mundo, que es la corrupción. Sí, de hecho, el sexenio de Miguel Alemán se caracterizó justamente por ser uno de los más corruptos de la historia, ¿no? No lo digo yo, lo dice la historia. Y pues de hecho hay muchas historias. Él hizo Satélite completito, ¿no? Compró todos los terrenos, los fraccionó y vendió todo lo que es Satélite, hizo las torres por allá, o sea, un montón de cosas. Y entonces, que es como, era un mundo en donde, como dice el dicho, con dinero baila el perro, y pues la gente que tenía las fincas y tenía el dinero podía hacer lo que quería, ¿no? Había mucha impunidad. Dices lo de con dinero baila el perro, hasta ese tipo de cosas tuvimos que investigar si ya se usaba en ese momento, ¿no? Para no regarla, ¿no? Porque luego hay dichos que son más nuevos, ¿no? Hasta esas cosas los checábamos, ya, ¿sí decían eso o no? ¿Nos podrían leer un fragmentito del libro? Vamos a leer el principio. El primer capítulo se llama Cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan. ¿Sabes, Soto? Estos momentos. Se detuvo para dar un trago largo al contenido del vaso que oscilaba en su mano. Me recuerdan a los días antes de que empiecen las tormentas. Hay un aroma diferente en el viento, una sensación de que algo impredecible está por suceder. ¿Entiendes de lo que hablo? Con los ojos vidriosos y el semblante desaliñado, Jürgen arrastraba las palabras. El alemán miró a su alrededor. Se hallaban en un bar cercano al muelle. La música sonaba en un gramófono polvoriento y bajo las luces tenues, algunas sombras bailaban en las paredes salpicadas de manchas oscuras. Sentados frente a frente, los dos hombres que acababan de conocerse se hallaban inmensos en la plática. Sí, hay algo en el aire, una mezcla de esperanza y desesperación. Esperanza.
rió sarcástico. Se inclinó hacia adelante, casi derramando la bebida. ¿Qué palabra es esa? Estamos aquí, esperando a que el mundo entre en razón y pare esta locura. O a que simplemente tengamos suerte. Los clientes, en su mayoría hombres, parecían sombras de sí mismos. Aguardaban el momento de embarcar. El aire olía a sudor, alcohol y tabaco barato y cubría las gastadas mesas y sillas esparcidas por el lugar. Yo tenía tanta suerte y no lo quise ver, Otto. No aprecié la vida. ¿Qué quieres decir? Peleé una guerra que no era mía. Imagínate, nací en una finca cafetalera en Chiapas. Por Dios, soy mexicano y encima el heredero. No tengo hermanos. A los 18 llegué a Alemania y me enrolé en una división de la Wehrmacht. Luché en diversos frentes de la guerra y cada día fue peor que el otro. Ni siquiera las pesadillas se comparan con los horrores que he visto. Jürgen le contó la historia de su vida con el valor infundido por el alcohol. Habló sin tapujos y con lujo de detalle. Otto permitió que el caudal brotara. ¿Qué te poseyó a participar en la guerra? Recostado en la silla, el joven prosiguió con voz quebrada. Recuerdo la primera vez que escuché hablar a Hitler en la radio. Fue como si esas palabras estuvieran destinadas para mí. ¿Viniste porque escuchaste al Führer en la radio? Otto lo miraba con atención. Las pecas en su nariz y mejillas parecían vestigios de una fiesta de excremento de moscas. He escuchado muchas tonterías, pero esta es el epítome de la estupidez humana, pensó. Jürgen asintió. Sí, hablaba con tal fuerza y convicción que me hizo creer que mi vida podría tener un propósito más grande. Y mira dónde terminé, en este bar contigo, esperando que un barco me lleve de regreso a casa. Pues sigamos esperando, buscando nuestra oportunidad. Yo estoy listo para salir de este lugar de una vez por todas. Salud por eso, mañana tendré la mía. Aquí está mi pasaje para el vapor a Veracruz. Ya desde esta parte y desde la muerte de uno de los personajes vemos la crudeza y también la marca de verdugo de este personaje llamado Otto. De verdad desde ahí dices, ¿qué onda con este tipo? Y se salió con la suya, ¿no? Pero ahora quiero preguntarles, ¿cómo fue que crearon a cada personaje? ¿Cómo dijeron, no, pues este va a ser el malo, este va a ser el bueno? ¿Cómo fue que se unieron esas características a ellos? ¿Pensaron en alguien? No sé, ¿nos podrían platicar un poco? Sí, pues digo, Otto en sí no existió, pero está basado como en todos esos, pues como esos como supervisores que había en los campos, ¿no? Que todavía a veces hace como pocos años veías que extraditaban a alguien todavía de Estados Unidos que ya era un abuelito por ahí, ¿no? Y seguía sin arrepentirse, ¿no? Hasta esas alturas. Entonces, pues, ¿cómo es a lo mejor difícil de decir, pero a mí me fascinan esos personajes oscuros así y como que pasa en su mente, cómo funciona, ¿no? Que es, en su caso lo que busca es poder y cuando se lo quitan reacciona feo, ¿no? Y me encanta la psicología de los personajes, por eso me gusta tanto leer a Dostoyevsky, por ejemplo, no sabe qué pasa en su mente y cómo piensa alguien así, ¿no? Porque pues yo no soy así, pero me gusta meterme en sus pensamientos, ¿no? ¿Cómo sería alguien así? Y luego te vas a lugares bien oscuros de repente, ¿no? Porque Otto hace cada cosa, ya viste que hizo con Ana, que no les vamos a decir, pero, o sea, primero es hombre, ¿no? Y luego bien violento y te tienes que meter en ese lugar oscuro que es su psique, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Pero creo que se me hace más fácil escribir algo así que una escena donde dos enamorados andan paseando, cosas así, ¿no? Entonces como que es más me gusta el terror y todo eso, entonces es más mi lugar. No, pero aparte Otto llega a México, es encerrado y está así comiendo con los demás que hay mexicanos y él piensa, ¿no? De que ustedes, en pocas palabras, ustedes no estarían aquí, yo estaría encargándome de eliminarlos. Entonces, ¿qué problemática tiene este personaje?
para estar con todos. Y de hecho estaba buscando como su lugar, ¿no? A ver con quién se podía juntar. ¿Y cómo le hizo para ver quién más estaba con él? Pues más que saludar. ¿Cómo era el saludo? O cómo decía, hey, y los otros respondían. De hecho, me recordó mucho un episodio de la historia mexicana, que cuando agarran a Santana ahí en Texas, lo llevan con los demás soldados y los demás se encuentran cuando lo ven. Y él se había escapado y no tenía la historia de general, ¿no? Etcétera. Pero, ¿y Ana cómo nace? Ana es romántica. Y es que ustedes no están para saberlo, pero yo empecé escribiendo poesía. Yo era poeta antes de ser narrador. Y yo le dije a Vine, por lo menos un cachito tengo que meter mi poesía en esta novela, ¿no? Toda la que me surge todo el tiempo. Entonces, pues Ana es una romántica incurable. Ella sí vive romántica, ¿no? Yo soy bastante pragmática, pero en el fondo supongo que tengo una parte así, porque me gusta tanto la poesía y es un personaje tan inocente y tan puro que vale la pena que tenga su parte poética y tierna, ¿no? Aunque le vaya pésimo. Pero esa es la esperanza, ¿no? Que la mantiene, que continúa. ¿Y qué le dirían al público para que se acercaran a su libro? ¿Qué pueden encontrar? Pues pueden encontrar, digo, aunque sí, porque hay algo para todos, ¿no? Si te gusta el terror está Otto, si te gusta el romance está Ana, ¿no? Si gustan las intrigas también hay, si les gusta el café, están las fincas cafetaleras. Creo que hay algo para cada gusto y creo que eso lo hace muy rico, ¿no? Que tenemos como personajes tan distintos. Está Sánchez, no hay que olvidarlo también, como que creo que es importante, es como el que es el pegamento de alguna manera entre todos, ¿no? También se me hace muy interesante la mamá de Ana, ¿no? Que repite ahí patrones y no sé, y aparte, a lo mejor si tienen abuelos que vivieron, como dijiste, en la Ciudad de México, se van a reconocer ahí. Incluso el otro día alguien me escribió, ¿no? Yo viví en la Ciudad de México y me venían muchos recuerdos, ¿no? De tal vez no de esa época todavía, pero un poco después, pero de los abuelos, ¿no? Que le contaban. Entonces creo que hay algo para cada gusto, ¿no? Si nadie se va a enamorar de otro, eso me queda claro. Tal vez de mí, ¿no? Como Ana. Hay dos comentarios que yo recibí que han sido muy graciosos. El primero fue una persona que leyó la novela y me dijo, estoy aprendiendo un buen de historia, estoy hasta tomando notas y no sé qué. Entonces a ella le encantó como toda la investigación que tiene y toda la parte histórica, y de repente ponemos pies de página como para ampliarte, ¿no? Lo que estoy investigando. Y luego hay otras personas que me dijeron, y estas son las más, que me dijeron, yo me senté y iba a leer, voy a aprender un buen de historia, pasé un capítulo, pasé dos, y luego me fui con mi hilo de media y se me olvidó la historia. ¿Qué onda con estos personajes, no? Entonces siento que los personajes te jalan mucho más que lo que sea que pienses que vas a aprender de nuestro libro. Después podrías hacer como una relectura y ver toda la parte histórica y toda la investigación, pero creo que lo padre es que es una novela que te va a entretener un montón, y algunos personajes los vas a querer mucho y otros pues no tanto, ¿no? De hecho, o sea, ustedes empiezan a leer el libro y hay veces que dices, ya me aburrió desde el principio. Aquí no, desde el principio, si están buscando sangre, asesinatos, violencia, yo creo que van a seguir, pero luego llega la parte romántica, ¿no? Con Ana y con esta familia en México. O sea, encuentran de todo un poco y de verdad no sueltan el libro. Yo lo terminé en 2 días. Y eso porque tenía ocupaciones, pero de verdad, si pueden adquirirlo, háganlo. De verdad es un libro totalmente recomendable. Yo creo que va a ser de mis favoritos de este año. Y pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas por parte del público. ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? ¿Alguna pregunta a nuestras invitadas? No nos tengan miedo, somos bien lindas. No toda la violencia la tiene Sabine. Sin miedo, no nos van a regañar.
Buenas noches. Me encantó lo que acaban de decir, ¿no? Son dos raíces diferentes, es un binomio, aparte que son excelentes mujeres, pero combinaron algo muy importante: lo verídico, lo histórico y sobre todo el poder llegar a un binomio a realizar eso, el llevarnos a un mundo que a lo mejor ya algunos ya olvidamos, que no lo vivimos, que es volver al pasado y recordar lo que vivieron los alemanes y los mexicanos. Y eso es lo que yo me quedé con la duda: ¿cómo se conocieron? ¿Por qué se binomio? No lo van a creer, Sabine era mi alumna. Bueno, es mi alumna todavía. Sí. Yo doy talleres para escritura y se inscribió en uno y luego se volvió a inscribir y luego se volvió a inscribir y 5 años después sigue inscrita, ¿no? Y pues me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho esta parte que es como yo, que somos medio obsesivas y ordenadas y organizadas y pragmáticas. En una presentación nos preguntaron que qué hacíamos cuando nos peleábamos. Ella y yo no nos peleamos nunca, ¿no? O sea, no, por lo mismo trabajamos dejándonos mensajes o mandándonos audios, nunca decimos amigui, no, o sea, no somos así de ay, vamos por un cafecito cero, somos como muy secas las dos, pero somos muy organizadas, entonces creo que eso nos ha funcionado súper bien. Mejor que ella te diga, porque según yo ese es mi punto de vista, ¿no? Pero creo que trabajamos bien juntas. Sí, no, totalmente. Y aparte, o sea, imagínate como si yo me considero todavía aprendiendo todavía, ¿no? Y luego que tienes la oportunidad de escribir un libro con tu maestra, que es como una clase privada de escritura, es padrísimo, ¿no? Y luego a veces abría en el Drive que tenemos el documento y luego toda la hoja en azul, ¿no? Y todos los adjetivos, y dije, ¿en qué momento metí tantos adjetivos, no? Y ahí me pongo a investigar cómo lo puedo decir diferente. O sea, es la verdad la mejor clase, o creo que aprendí más todavía aquí que con mucha gente en el curso, ¿no? Entonces esa parte está padrísima. Y aparte somos tal vez para escribir un poco distintos. Luego yo he hecho 20 páginas ahí y Ale es la que vamos a ver, vamos a detenernos aquí, acá, o sea, es la que más así me vuelve a aterrizar si me voy lejos, ¿no? Y también yo, por ejemplo, como no cocino y esas cosas, luego no quiero meter ese tipo de cosas, o no lo pienso porque no, pero Ale como que dice, mira, si aquí metemos algo de comida, cómo estaban vestidos y todo eso, digo, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces como tenemos de repente un poco puntos de vista distintos o algo, pues yo a lo mejor le digo algo que ella no pensó y viceversa, ¿no? Entonces ahí nos complementamos muy bien en ese sentido y aprendimos mucho mutuamente, ¿no? Yo amo cocinar, me gustan los olores y los sabores. De hecho, hasta metí una receta de tamal de chicatana de Chiapas, ¿no? A mí me encanta la comida, me encantan los olores que surgen de la comida. Entonces, la comida está presente en nuestro libro, igual que pues todos los olores de la tierra, de la lluvia, de todo, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy así de los sentidos. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguien más con toda confianza? A ver, miren. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por compartirnos, combinarnos un poquito de lo que es su novela. Suena muy interesante, la verdad, y pues nos motiva, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo equilibrar la ficción con la precisión histórica? Hubo momentos en que la parte creativa, tuvieron que preponderarla y dejar a un lado o abandonar el hecho histórico. Está difícil porque no queremos dar lecciones de historia, entonces en realidad no vas a sentir la historia en el libro. O sea, tratamos de que fuera como un escenario y no fuera de que tengas un capítulo explicándote qué es el milagro mexicano, ¿no? Entonces, mucha de la historia viene, por ejemplo, el tiempo que está Bill en Cuernavaca, hay una cena que está mezclada la comida con las conversaciones, y toda la conversación son hechos históricos verídicos.
Entonces está adentro de las conversaciones de los personajes, está en las acciones que les suceden, pero en realidad la historia no la sientes, porque es como si yo te contara algo que está pasando ahorita y te dijera, va la marcha feminista y no sé qué, pero no hay como realmente un capítulo que te diga, esto pasó. Y cuando hablamos, por ejemplo, que hablas de la noche de los cristales rotos, ahí metemos un pie de página y tú si la quieres investigar y seguirle, adelante, pero pues está marcado que pasó eso y allí está, ¿no? O sea, tratamos de no dar lecciones de historia, pues, por lo menos fue como nuestra intención. Gracias. Sí, realmente lo que arrastra es la trama de los personajes, ¿no? Y lo demás es como telón de fondo, pero investigado, ¿no? Entonces, como que no queremos, no sé, ya hay tantos libros de historia, ¿no? Ya se escribió prácticamente todo, sino que pues pusimos ahí personajes que viven todo eso sin dar mayor explicación, ¿no? O sea, está ahí siempre y podemos verlo, pero no hay nunca, como dice, alguna página que te explica el hecho histórico en sí, ¿no? Por ejemplo, lo de la televisión a color está dentro de una clase en la UNAM. O sea, está dando el profesor una clase y está contando lo que pasó. O sea, no hay registros de cosas. Buenas noches a todo el público. Somos, pensé que íbamos a venir 5 personas y qué gusto. Muchachas, aunque sus presentadores, bueno, aquí a mi izquierda y allá Felipe, hablan de pues ya una buena trayectoria, y bueno, para la mayoría de quienes estamos aquí, pues son unas ilustres desconocidas, y a mí me gusta precisamente coleccionar libros de escritoras no famosas y de escritores no famosos, o que cuando menos en el pequeño mundo de Juan Roc pues no tienen, por decir, mucha trayectoria. Quiero ser concreto. Ya Felipe nos decía de pues motivarnos a adquirir el libro. ¿En cuánto nos van a vender su libro aquí a los pocos sanjuanenses que estamos atentos a lo que nos digan, en el sentido de que, ¿sabes qué, Juan? Hoy se presenta un libro así, 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 pero yo entendí que era una autora y que era la alemancita, pero qué bueno que fue el binomio, que hay una mexicana con una alemancita, qué buena onda. Aquí con la cuestión del rock, cuando empiezo a leer a Walter Smith, cualquier persona decía que era alemán, que era europeo, y no, Walter Smith es un gran músico, escritor, mexicano. Walter Smith, ahorita me acordé por la cuestión del rock, y la verdad es que sí, qué bueno que haya gente de Alemania en correlación con la nación mexicana. Creo que la historia nos va diciendo muchas cosas, y aunque ahorita la mexicanita decía que no son lecciones de historia, sí compaginan muchas cosas de lo que no vienen en los libros de historia. A lo mejor ustedes usaron ficción, pero eso nos va a recrear a nosotros como lectores, como lectoras, en el sentido de leer de Berlín a Tlatelolco, que suena bien interesante el título y es llamativo, porque dicen, híjole, porque en el rock también hay otras obras por ahí de algunos mexicanos en el que citan un país muy lejano con alguna ciudad nuestra aquí de México. Así es que, pues, díganos el precio, a ver cuántos nos animamos y adquirimos ese libro para llevarlo a casa. Gracias. Gracias. Sí, creo que una de las grandes bendiciones es esa de ser ilustres desconocidas, nos gusta, porque entonces nos da el pie para en algún punto ser conocidas, ¿verdad? Esa es la parte padre. Pero bueno, no, nuestro libro está en 219 pesos. Y viene con un separador que hizo mi mamá de regalo, que está tejido de Alemania. Para que se animen a conseguirlo, quieran, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Porque bueno, me gustaría presumirles que en este público que tenemos, pues a pesar de que no es tan abundante, hay gente que de verdad está interesada en el tema, en la literatura y en la cultura. Tenemos aquí grandes escritores que han sido campeones de certámenes de literatura,
gente que se dedica a la investigación histórica. Entonces hay jóvenes también que ya entran ya a fomentar la cultura aquí en el municipio, que traen buenas intenciones para proyectar y usar la cultura como una herramienta pues que nos construya con una mejor sociedad. Esos jóvenes que ahorita se acercan y pues proponen cosas, y que es bueno que desde la juventud se esté dando todo eso. Hay gente del público que viene siempre a los eventos, sean artísticos, sean de literatura, sean de lo que sea, conferencias, vienen aquí. Entonces también es gente que de verdad le interesa la cultura. Entonces me da gusto que estemos aquí. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Por aquí voy a atravesar tantito, y pues vamos a darle todavía aquí la voz, ya para ir casi cerrando. Buenas noches, Miguel Ángel Carquino Bernal, su servidor. Felicidades, mi petición es que si nos pueden regalar otro relato, que sea cortito. Si tienen por ahí un cachito de tiempo, que nos pudieran regalar otro relato. Eso es, felicidades ante todo, porque es mucho trabajo, Ya leímos esta parte de... Muchas felicidades a ambas. Ya leímos esta parte del... Gracias. Que sigan con muchos más éxitos. Gracias. Les vamos a dar como un cachito de la parte de Ana, que es más romántica que esta primera parte. Y dice así, la besó mientras correteaban entre los cafetales. La falda de Ana, húmeda de lluvia y viento, se detuvo cuando él la jaló con delicadeza y la hizo voltear a mirarlo. Jürgen tenía 18 años y ella apenas había cumplido los 12, pero lo amaba de la misma manera en que se ama el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces, el susurro violento de los ríos, el primer rayo de sol que escurre entre las sábanas al despertar. Tomó su rostro entre las manos blanquísimas y pecosas que la chica soñaba cada noche y lo acercó a él con lentitud. Sus labios se acariciaron con ternura, con el anhelo de las horas recorriendo la selva, con la inocencia de los primeros juegos compartidos. Pronto, su lengua empujó con fuerza y separó los dientes, recorrió los senderos de esa boca virgen, ávida de las caricias que ahora recibía con desesperación, un atropello de suspiros, saliva y brisa. Una melodía brotó desde su garganta y se quebró en un gemido ronco, en una sonrisa, una promesa, en la calidez del sol que lo empapaba todo, la selva, los granos rojizos, el croar de las ranas, el cabello de Ana, el rostro pecoso de Jürgen, las nubes, el aroma de los árboles y el silencio. Y entonces ella supo que no importaba el tiempo, ni la inminencia del viaje a Alemania, ni la próxima cosecha de café. Entonces Ana comprendió que lo esperaría toda la vida. Muy bien, pues, ¿alguien más? ¿Ya para cerrar? ¿Todo bien? Bueno, pues me da mucho gusto que haya esa participación, que nos complazcan también con esas intervenciones de su libro. Pues bueno, esperemos que no sea la única y la última vez que nos acompaña por aquí. Pues ya tuvimos el gusto de que Sabine nos haya traído otra cosa, otra actividad con otro grupo también de grandes escritores. Alejandra, pues por ahí le comentaba que yo la seguía en sus redes sociales. También los invito a que la sigan en redes sociales, sobre todo en Facebook. Hace unas dinámicas muy bonitas con cuestiones de libros. Síganlas, están muy interesantes. Hace una sinergia muy bonita con esta actividad. Y pues estaría muy bien. Miren, tenemos aquí en los Les vamos a obsequiar un separador, ahí están las redes. En los separadores, que ahorita nos van a obsequiar, vienen en las redes sociales, para que lo adquieran ahorita. Muy bien, gracias. Estaría genial que aparte de estas presentaciones del libro, pues nos traigan un taller, ¿no?, de escritura, así como el que llevan allá. Pues aquí hay material, aquí hay lectores, hay escritores, hay creadores que estarían fascinados de tomar ese taller creativo. ¿Y qué tal si sale una obra colectiva? Puede salir algo bueno. Estaría magnífico, ¿no? Y ya no más que sea un binomio, sino que sea todo un grupo, pues, de escritores. Precisamente eso es lo que busca, pues, ahorita nuestro gobierno municipal, que usando estas herramientas, ese tipo de personas que tienen buenas intenciones, pues crear una mejor ciudadanía. Entonces aprovecharlo, que aquí hay calidad, aquí hay interés. Entonces, pues me da mucho gusto.
Vamos a pasar a la parte de entrega de reconocimientos ya para ir cerrando esto y para que ustedes vengan a adquirir su obra. Les voy a pedir que, mencionándolas, pues nos regalen un aplauso por esta participación.